Buenas noches equipo, ¿cómo están? Buenas noches, todo bien, gracias a Dios. Me alegra mucho, bienvenidos. Personas aquí que son nuevos conmigo tomando clases o que no vienen conmigo desde el básico. Hola Saji. Bueno, señores, les doy la bienvenida a este curso de Excel intermedio. Eh, Me alegra mucho compartir con ustedes nuevamente. Espero que sea de mucho beneficio y de mucho agrado para ustedes el material que tenemos para desarrollar en estas semanas que vamos a estar juntos. Y de verdad que sí, me alegra mucho que hayan tomado la decisión de continuar el curso. Eh, Tenemos unas 5 unidades que desarrollar en prácticamente de 3 a 4 encuentros que vamos a sostener. Vamos a ver cómo se desarrolla el curso. Dependiendo cómo vayamos avanzando, vamos a ajustar en la marcha. Porque como ya está prácticamente cerrando el año, eh, Infotep cierra temprano y entonces tenemos que entregar la documentación a tiempo para poder cerrar el año. La parte administrativa se va de vacaciones colectivas en, a mediados de diciembre, como el día 20 y algo por ahí, y regresa en enero. Entonces, por esa razón tenemos que cerrar un poquito más temprano. Mi nombre es Eduardo Villar, para los que no me conocen. Soy facilitador de Infotep virtual y presencial y les estaré acompañando en este proceso. Ya les he compartido varios correos electrónicos y también por el grupo de WhatsApp estamos disponibles por allá. Bien, entonces voy a proceder de inmediato a compartir mi pantalla. Eh, para esta semana estaremos trabajando la unidad de socialización, la unidad general, perdón, que es esta que está acá, que ya ustedes han ido trabajando. Veo aquí los foros, los trabajos que han ido realizando. Recuerden que es importante que participen en los foros de socialización, norma de convivencia y esta evaluación que deben tomar. Son 5 puntos. Aprovechenlos. Pueden tomarla las veces que quieran y hasta obtener los 5 puntos. La idea es esa, que puedan hacerlo. Bien. No, creo que no había habilitado en la plataforma el grupo de WhatsApp y el encuentro. Veo que están ocultos. Ya para mañana van a estar disponibles. Bien, entonces, para la unidad 1, seguro ya se dieron cuenta que el contenido es parecido a la parte de ordenado y filtrado de lo que vimos en el curso básico, lo que tuvieron conmigo en el curso básico. Es muy similar el contenido de esta primera unidad a uno de las unidades que vimos en el módulo básico de ordenado y filtrado. Aquí hay algunos puntos más avanzados que lo contempla el intermedio, el módulo intermedio. Y la idea de esta unidad es poder nivelar un poco los conocimientos de personas que vienen del grupo básico trabajando conmigo y personas que quizá tomaron el curso con otro facilitador o que tienen mucho tiempo que tomaron el básico y quizás no tienen como ese manejo tan diestro, o sea, tan ágil con la plataforma, con el Office, con el Excel. Entonces, esta unidad busca como de anivelar las diferencias entre un participante y otro. Ya entonces más adelante iremos avanzando con contenidos más interesantes que vamos a ir viendo en la marcha para que ustedes puedan ir avanzando en lo que son los conocimientos. Bien. Entonces, la unidad 1 está compuesta por una instrucción, básicamente de filtrado y ordenado, una guía. También dispone de un foro de la unidad, en la cual está la instrucción, bien intuitiva, ¿verdad? Que pueden rápidamente leer, no es mucho contenido, no está muy cargada. La instrucción básicamente es eso, una breve introducción de lo que podemos hacer con el,
en este caso, material que tenemos ahí. Hay varias personas que se están integrando todavía. Vamos a darle acceso. Perfecto. Entonces, en cuanto a la guía es una guía de 21 páginas. Tiene informaciones muy interesantes sobre lo que es el manejo del ordenado y filtrado, desde la parte básica hasta la parte intermedia. Quizás la aplicación de los manuales, o sea, de las imágenes, no está en la última versión, pero sí el concepto está claro, bien, de lo que se quiere hacer. De todas formas, vamos a ver en el encuentro de hoy, paso a paso, el desarrollo de la actividad práctica, que también le puede servir de guía la grabación de este encuentro para usted poder avanzar en la actividad práctica. Bien. Así también tenemos acá el foro. Ya veo que hay personas participando. Está muy activa la participación, o sea que estamos en esto. Me alegra mucho. Bien. Luego tenemos el ejercicio, que es este que está aquí, de la unidad 1. Lo quiero que lo veamos más adelante, luego de que veamos estos dos puntos. Los videos que tenemos acá, tenemos este video de subtotales y filtros. El curso de básico que tomaron tenían los videos ya orientados a la práctica, o sea que si usted no quería ver la grabación del encuentro, podía ver el video de la unidad e iba paso a paso con la misma práctica que usted tenía que realizar. En este caso, son funciones muy similares. Bien, la actividad es la misma, esta es de subtotales y filtros avanzados, le muestra cómo hacerlo, aunque la práctica no sea como un paso a paso con la misma práctica. Bien, pero vuelvo y les repito que lo que vamos a hacer el día de hoy en el encuentro va a ser el contenido de la práctica que usted tiene que realizar. O sea que por eso no se preocupen. Esperemos ya que a partir del año que viene podamos tener contenido audiovisual para esto actualizado. Bien. Entonces, esto por ese orden. Y acá tenemos una descripción un poquito más detallada del manejo de filtro. Bien, del manejo del filtrado de los datos. Muy parecido al que teníamos en la instrucción, pero aquí está un poquito más en detalle. Entonces, ¿qué actividad tenemos para hoy? Tenemos este ejercicio, que es el que tenemos que desarrollar. Ustedes lo van a descargar. Está en una carpeta .zip. Cuando los vayan a abrir, van a abrir acá. Si abren si le dan aquí a abrir el ejercicio y cierran la carpeta, el Excel les va a dar un error. Vamos a ver cómo logro que la ventana se muestre de aquel lado. Vamos a ver. Yo voy a cerrar aquí. Vamos a ver acá. Voy a hacerlo nuevamente. ¿Por qué le digo eso? Porque suele pasar que venimos acá, abrimos esto, le damos doble clic y aquí lo cerramos. Y Excel me da este error. No se pudo abrir porque yo cerré la ventana del origen del dato antes de que se abriera. Bien. Entonces la idea es, usted descargue el archivo y abre acá y deja eso abierto. Ya usted ahí, el archivo se le va a abrir normal, sin problema. Bien. Eso hemos aprendido en el transcurso de las sesiones que vamos impartiendo, que nos dicen, pero mire, pasó esto. Y yo, ¿cómo pasó eso? Y cuando me envían la imagen, fue que usted cerró primero la carpeta antes de que se abriera. Entonces, cuando Excel abrió, que fue a buscar el archivo, no lo encontró. Entonces, vamos viendo eso en la marcha. El archivo de Excel, en este caso, viene abierto, viene protegido contra edición. Aquí le vamos a dar a habilitar edición, este botoncito, que es el que le va a permitir a usted poder modificar el archivo. Bien, ya después que usted hace eso, el archivo se puede trabajar sin problemas. Bien, entonces, si alguien tiene problemas o tiene alguna duda sobre conceptos de qué es una celda, qué es una columna, qué es una fila, cómo identificar el nombre de una celda, qué es la barra de fórmulas, eh, qué es una hoja en Excel, me puede indicar en este momento, por si tenemos que hacer un breve repaso, lo podemos ver brevemente.
Bien. De lo contrario, entonces entraríamos en materia directamente con la parte que tenemos que trabajar el día de hoy. No se sienta tímido ni nada de eso. Bien, o sea, estamos aquí en confianza. Si tienen alguna, también si desean luego contactarme y verlo, si tienen alguna duda, les puedo suministrar cualquier material de apoyo para que así puedan avanzar. Bien. Entonces, señores, aquí tenemos las instrucciones. Bien, las instrucciones vienen acá, que son las actividades que debemos realizar. Entonces, tenemos aquí los nombres de las hojas. Las hojas son estas que están aquí abajo. Bien, esas son hojas. Yo puedo desplazarme hacia acá o hacia acá, para que sepan que hay varias hojas, bien, a la derecha y a la izquierda. Es importante que estén claros de eso. Entonces, dependiendo de la hoja que usted seleccione, hay un ejercicio que realizar, que es este que está acá. Entonces, debemos ir avanzando hoja por hoja, realizando las actividades que tenemos acá, que se nos piden acá. Bien, vamos a iniciar. Entonces, por ejemplo, vamos a la hoja por un criterio. Como bien dijimos al inicio, vamos a trabajar la parte de ordenado y filtrado de datos. El ordenado de los datos, así como su nombre lo indica, permite ordenar los datos en base a un criterio preestablecido. Dígase, de manera ascendente, si fuera de manera ascendente, fuera de la A a la Z o del número 0 al infinito. Bien. Si fuese descendente, fuese entonces de la Z a la A o a números menores de 0 o a número de mayor a menor. Bien, si en dado caso son positivos, de mayor a menor. Entonces, el ordenado lo que hace es eso, precisamente colocar en un orden preestablecido. En ningún momento el ordenado elimina información. Bien, en ningún momento la elimina. Ni tampoco la oculta. Siempre la muestra, pero en un orden específico. Bien. En cambio, el filtrado solamente va a mostrar las informaciones que cumplan con un criterio. Si tenemos informaciones en una hoja que cumplen y otras que no cumplen con un criterio, el filtrado solamente va a mostrar las que cumplen con ese criterio. En este caso, el filtrado tampoco elimina información de la hoja de los datos, pero sí solamente se muestran esos datos que cumplen con un criterio establecido. Bien, entonces la diferencia es esa. El ordenado ordena, el autofiltrado muestra la información en base a un criterio preestablecido. Bien, entonces el ordenado por un criterio debe ser la columna vendedor en forma descendente. Entonces yo tengo aquí esto que está acá, ubico la columna vendedor, la selecciono y acá tenemos las opciones de ordenado y filtrado en el menú inicio, aquí en edición. Bien, entonces aquí yo puedo venir acá y decirle, bueno, mira, ordéname. De la A a la Z sería ascendente, de la Z a la A sería descendente, ¿bien? Que es lo que se me está pidiendo. Cuando le doy un clic, ella me dice, óyeme, tú solamente has seleccionado la columna F. ¿Deseas ampliar la selección para que esta fila, cuando la ordenemos en el orden que tú estás pidiendo, se vaya con su vendedor? Sería lo ideal, porque así los datos no pierden la integridad. ¿Qué es la integridad de los datos? La integridad de los datos es que si hoy en día el vendedor de ese queso de cabra es Davolio, si yo solamente cambio el orden de los vendedores, puede ser que un vendedor cercano a la Z, entonces estaría en esta posición, cuando en realidad él no fue quien vendió ese producto. Bien, entonces la idea acá es seleccionar, ampliar la selección para que él amplíe la selección a todos los datos y ordene en base a los datos de la columna vendedor. Bien. Profesor, ¿y qué hacemos si en dado caso en algún momento y yo sí quiero ordenar una columna en específico? Bueno, entonces usted aquí selecciona, continuar con la selección actual y cuando le dé a ordenar, él va a seleccionar solamente, va a ordenar solamente los datos de la columna sin modificar los demás. Bien. Pero en este caso, la opción ideal es ampliar la selección
y presionar ordenar. Ya aquí usted se puede percatar que va desde la S hasta cercano a la A. Bien. Ya aquí concluimos con el primer enunciado. El segundo enunciado es ordenar por 3 criterios. Y aquí yo me voy a apoyar porque son muchas informaciones. Yo voy a copiarla para hacer un archivito acá. Esto, para yo tener en mente lo que vamos a ordenar. Entonces, en orden por 3 criterios, tengo la misma base de datos. Bien. Y acá tengo la instrucción. Me dice ordena la información por proveedor, luego por producto y luego por vendedor. Se puede dar el caso de que tengamos un proveedor que tenga producto con la A, con la B, con la C, con la D. Y otro proveedor con el nombre B, por ejemplo, que tenga producto con la A, con la B y con la C también. Entonces yo puedo crear como unos niveles de profundidad en cascadas para el ordenado dependiendo de la necesidad que yo tenga. Bien. Entonces, si se fijan aquí me dice primero por proveedor, luego por producto y luego por vendedor y que sea de manera ascendente. Bien. Entonces, en este caso, yo puedo hacer varias cosas. Yo puedo seleccionar primero todos los valores. Bien. ¿Cómo yo selecciono todos los valores? Entre las columnas A y la fila 1, tengo aquí una pestañita, un cuadrito. Cuando le doy un clic acá, él me selecciona toda la hoja de Excel. Bien, todos los datos que hayan en la hoja de Excel. Y cuando ya yo tengo esa selección, puedo venir aquí en ordenar y filtrar y voy a utilizar la opción que dice orden personalizado. Ese orden personalizado me abre este asistente que me permite yo seleccionar y agregar niveles de profundidad de ordenado de datos. Bien. Entonces, aquí yo puedo indicarle específicamente este enunciado que me está diciendo paso a paso al asistente y él va a cumplir con ese objetivo. El primer campo que tenemos acá es el campo de identificar las columnas. Si se fijan, aunque yo seleccione todos los datos, aquí en la fila 1 se deseleccionó la primera fila. Eso se debe a que el asistente automáticamente utiliza esta opción de que indicando que sus datos tienen un encabezado. Bien. Y por eso automáticamente aquí salen los nombres de las columnas. ¿Lo ven? Entonces, hay personas esperando en la sala. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quito este cotejo, miren lo que él hace. Él vuelve y la selecciona. Puede darse el caso que usted tenga datos que no tengan encabezado y que la primera fila sea parte de los datos si usted no quiere que el sistema la suma como un encabezado. Bien, entonces, en esos casos usted puede quitar ese cotejo. Cuando quite ese cotejo, ¿cómo logro identificar entonces las columnas? Con las letras de las columnas. Mira acá. Bien. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos a hacer el proceso. Me dice proveedor de manera ascendente. Entonces vengo acá y selecciono proveedor. Los valores de la celda, ¿verdad? Y de manera ascendente quiere decir de la A a la Z. Entonces, como dijimos, varios niveles de profundidad, yo tengo que seguir indicando cuáles son los niveles. Entonces, acá yo puedo decir, bueno, mira, yo puedo agregar un nivel, eliminar uno, o copiar este que ya tengo. Mira, aquí lo copié. E indicarle solamente el siguiente valor, que es producto. Entonces, vengo acá, producto, nombre de producto. Copio este también. Y el siguiente sería vendedor. Entonces, él va a ordenar primero por proveedor, luego por producto y luego por vendedor. En el mismo orden de la A a la Z. Cuando hacemos aceptar, entonces nos vamos a dar cuenta que el proveedor que empieza con la A, bien, tiene un nombre de producto que no tiene uno en la A, pero tiene uno en la L, pero nos damos cuenta que aquí de la L pasa la V
Parece que no hay entre L y V, no hay un producto con esas letras, pero aquí sigue el mismo proveedor. Bien, vamos a seguir bajando para que vean. Entonces miren este proveedor, Bigfoot. Tenemos aquí con la C. Miren aquí cómo él cambia de cerveza negra a cerveza squash. El ordenado se hace letra por letra o carácter por carácter. Bien. O sea, hasta cerveza todo era lo mismo. Hasta cerveza espacio todo era lo mismo. Hasta negra y Sasquatch ya ahí cambió. ¿Por qué? Porque él ve que la primera letra de la de negra es N. Y la primera letra de Sasquatch es S. Entonces ya él sabe que la N va primero y que Sasquatch va después. Bien. Entonces, esa es la idea de los niveles de profundidad del ordenado. Luego seguimos con el autofiltro. El autofiltro nos pide que agreguemos y filtremos informaciones para ver solo los productos de la categoría repostería. Bien, entonces, eso no está complejo. Aquí tenemos las categorías. Estas que están acá. Las selecciono aquí. Voy a ordenado y filtrado. Y voy a utilizar aquí el filtro. El cual cuando lo selecciono me aparece esta pestañita acá. La cual puedo aquí clicar y ver el contenido. Aquí yo puedo ver los diferentes tipos de categorías diferentes que tenemos acá. Con fácilmente yo quitar aquí, seleccionar todo y seleccionar la que me está solicitando, que en este caso es repostería, ya se mostrarían los datos. Pero aquí hay opciones más avanzadas, por ejemplo, aquí el filtro de datos, donde yo podría especificar si tengo muchos datos acá que visualmente sería difícil de uno poder identificar, o si son muchos y hacer clic, ya eso es un trabajo adicional. Yo podría aquí indicar instrucciones, por ejemplo, que sean igual a un valor X, o que sean diferentes a un valor Y, o que comiencen con letras, con las letras tal o cual, o que termine con la letra tal o cual, o que contenga una letra o una palabra X. Bien, entonces aquí yo puedo manejarme dependiendo de mi necesidad, que no sea tan puntual como en este caso. Ojo, en el filtrado, estas opciones de acá varían dependiendo de los datos que tenga la columna. ¿Qué quiere decir eso? Si la columna tiene número, entonces aquí van a aparecer filtros de números en base a mayor que, menor o igual, y así sucesivamente. Y en el caso de fecha, si seleccionamos fechas, una columna con fecha, puede decir mañana, pasado, en una semana, en 2 semanas, ¿me entienden? Dependiendo de los datos, ella va a cambiar aquí la información. Y aquí tenemos repostería y ya con eso es suficiente. Luego vamos con el autofiltrado personalizado, el que nos pide que debemos agregar un filtro para las ventas menores de 1000 o mayores de 100,000. Bien. Menores de 1000 o mayores de 100,000. Cuando habla de ventas, yo lo relaciono con el total de ventas. Bien. Que es la última casilla de la base de datos. Lo copié por acá. Entonces, ese se llama autofiltrado personalizado. Es este que está acá. Son los mismos datos. Bien. Entonces, ya sabemos que él no está hablando a nosotros de ventas. Entonces, cuando me habla de ventas, ya yo estoy pensando en el total y no en el costo por unidad. Entonces, lo primero que yo siempre les recomiendo, antes de aplicar un autofiltrado, que ustedes vayan a trabajar con valores numéricos o monetarios, es ordenar los datos. Bien, siempre ordenen los datos como usted quiere que se muestren. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso, si yo digo menores de 1000 o mayores de 100,000, él va a funcionar. Pero, por ejemplo, ¿cómo yo identifico en este caso que este valor, por ejemplo, este valor es menor de 1000? Pero miren aquí, por ejemplo, yo voy a tener 200, 980, luego baja a 770,
luego baja a 500, luego sube a 640, luego baja a 200, o sea, voy a tener como un sub y baja. Bien, mientras que si yo ordeno los datos primero, cuando yo haga el filtrado, entonces se van a mostrar todo en un orden ascendente. Bien, entonces visualmente para mí va a ser fácil identificar si cometí un error y estoy mostrando datos que no cumplen con el criterio que se me pidió. Entonces, eso es lo primero, ordenar. Entonces venimos acá, seleccionamos nuestra columna acá, ordenamos de la A a la Z, o sea, de menor a mayor. Le digo que amplíe la selección. Y aquí tenemos el primer paso, que es el ordenado de manera ascendente. Bien. Entonces, ahora vamos a aplicar el filtrado. Ahí mismo, filtrado. Y aquí tenemos el filtrado. Como la instrucción me está haciendo muy específico, me dice, para la venta menores de 1000, vamos a suponer que no tenemos la opción acá en la pestaña de filtro de número. No tendríamos, si no tenemos esa opción y lo fuéramos a hacer por acá, miren qué difícil sería. Quito todo, ¿verdad? Entonces tengo que empezar a seleccionar los menores de 1000 visualmente. En este caso, para mí es fácil porque lo tengo ya ordenado. Pero si no lo tuviera ordenado, tuviese que estar así. Y son, miren, son cientos de ítems, son cientos de artículos que voy a tener que seleccionar. O sea que eso es muy agotador. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Utilizando estas herramientas. Entonces, digo acá, filtros de número. Como él me está dando ya dos valores, me dice, para las ventas menores de 1000 o mayores de 100,000, ya aquí hay una condición que tiene que ser una u otra, ¿bien? O sea, que ya eso complica un poquito más la cosa. Entonces, yo voy a utilizar aquí la función filtro de número y le digo aquí la opción entre. Y él me va a abrir este asistente que me dice, ok, mostrar las filas en las cuales el total es menor o igual. Ojo, menor o igual. El enunciado me está diciendo que sean menores, no me está contemplando igual. O sea, menores de 1000 hasta 999.99. Entonces, ya aquí yo cambio esto y le digo, no, mira, tiene que ser menor que, aquí están todos, miren, usted puede seleccionar el que usted quiera. Es menor que, sin el igual. Bien, menor que 1000. Y aquí tenemos estos conectores que son muy importantes. Pues con estos conectores debemos de saberlo identificar. Pues con ellos podemos incluir y que se tengan que cumplir los dos criterios para que se pueda mostrar la información o que pueda ser uno de ambos. Bien, si yo digo y, quiere decir que tienen que cumplirse, por ejemplo, si fuese mayor de 1000 y menor de 15,000, ya yo sé que estaría entre 1001 a 14,999. O sea, tiene que hacer esas dos condiciones para yo poder mostrar esos valores. En este caso vamos a utilizar o, porque yo le estoy diciendo que es menor de 1000, muéstrame lo que son menor de 1000, o lo que sean mayores que, miren aquí, mayor que es lo que me dice el enunciado aquí. Mira, el enunciado se lo dice aquí mismo, ¿sí? Menores que 1000, míralo ahí. El conector que estamos seleccionando aquí en el asistente es este conector que está en el enunciado, míralo acá. O mayores de 100,000. Entonces venimos acá, decimos mayor que 100,000. Importante. Los valores que yo introduzco acá no deben ir con la Q ni con el punto 00. Bien, porque son esto punto 00 y esa Q es parte del formato de la celda, más no de los datos como tal. Bien, entonces por eso aquí yo no los incluyo, porque al final él va a hacer el cálculo en base al número real, no a Q14.00. Bien, entonces acá le voy a dar a aceptar y ahora vamos a ver el resultado del ordenado. Miren ahí cómo va aumentando, ya visualmente lo podemos identificar. Y aquí miren, inmediatamente llega a 990, él hace un salto a 100,003. Y ya todos los valores luego de aquí están por encima de 100,000. Ya con eso,
cumplimos con el enunciado que se nos estaba pidiendo. ¿Dudas hasta el momento? ¿Alguna duda o aclaración? Lo siento tímido ustedes hoy, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? Aguila, adelante. Yo estaba practicando antes de la clase, pero yo le estaba haciendo, era haciendo el filtro a todas las partes, no solamente a la parte que iba a modificar. ¿Está bien así o no se puede? No, en este caso puedes jugar con todo, sí, si quieres, pero el enunciado, en la práctica que vas a subir, me gustaría que sea cumpliendo con los requerimientos, bien, porque en la vida real, cuando tengas un trabajo, te van a pedir un requerimiento específico o cuando tengas una necesidad puntual de ordenar algunos datos. Entonces, la idea es precisamente esa de que puedas cumplir con eso que necesitas en ese momento. Sí, Gracias. sí. Ok, siempre. Sí, Jorge, precisamente hablábamos sobre eso. Jorge dice que se parece mucho a lo que hicimos en el curso anterior. Sí, se parece mucho en esta unidad. Bien, ya a partir de la unidad que viene, como les dije al inicio, está una unidad como de, eh, ¿cómo le diría? Como de balancear. Si hay alguien nuevo que se vaya integrando, Reforzar. exactamente, de reforzamiento. Ya en este caso, si te fijas, ya a partir de esta pestaña ya empiezas a ver cosas distintas que quizás no haya visto en el curso básico. Por ejemplo, esta opción de 10 mejores. Si vamos a la instrucción, tú tienes aquí los 10 mejores que te dice, bueno, mira, agrega un autofiltro y filtre las informaciones para ver las 10 mejores ventas. Bien, las 10 mejores ventas. En el área de venta, cuando se habla de las 10 mejores, yo asumo que son las que más se vendieron, ¿verdad? O sea, el monto mayor. Pero si fuese una competencia y tú tuvieras que analizar valores de posiciones, aquí se verían como primero, segundo, tercer lugar, cuarto lugar, por ejemplo, en Fórmula 1, que son muchos vehículos, y ahí tú tienes, los mejores son los números más bajitos, pero en las ventas los mejores son los números más altos. Bien, entonces recuerden, siempre vamos a ordenar primero cuando se trata de números que se vayan a filtrar. Primero selecciono mi columna, ordeno de la A a la Z, amplío la selección, y aquí tengo mi ordenado. Y el filtrado que vamos a utilizar en este caso, agregamos el filtro. Cuando vamos a los filtros de números, vamos a utilizar aquí esta opción que dice 10 mejores. Bien, esta dice 10 mejores. Y aquí tú le vas a indicar qué es lo mejor para ti. Los que sean más altos, los superiores, o si son los inferiores, si son posiciones de competencia, por ejemplo. Bien. En nuestro caso, para la parte de ventas son los superiores, ¿verdad? Porque yo quiero saber cuáles fueron los que más vendieron. En la cantidad de posiciones que tú quieres mostrar. En este caso, el enunciado creo que dice que son 5. Las 5 mejores. Lo colocas acá. Y cómo tú quieres que se visualice. Si quieres que se visualice por elementos, cantidad de elementos, o si fuera por un valor porcentual. Por lo regular yo utilizo elementos. Y si le decimos aceptar, ya aquí tú vas a ver los productos que más se vendieron. O sea, las ventas mayores, las 5 ventas más grandes que se hicieron en esta base de datos. Bien. Entonces, ya con eso cumpliríamos aquí para ver las 5 mejores ventas. Bien. Ya acá en el filtro avanzado se va complicando un poquito más la cosa. Bien. Porque aquí se nos está pidiendo que utilicemos el filtro avanzado. Ese no lo habíamos utilizado en el básico. No lo llegamos a utilizar. Tampoco. Para ver las ventas del vendedor Davolio menores de 5,000 y las de Suyama mayores a 100,000. Bien, entonces esos son
tenemos ahí dos enunciados con dos criterios numéricos, monetarios, y dos criterios en base a los vendedores que realizaron esas ventas. Bien, yo voy a copiar por acá para así tener aquí mi chivo, como dicen en el buen dominicano. Y vamos a colocarlo por acá. Y vamos a ir a filtro avanzado. Bien. Filtro avanzado es este que tenemos por acá. Vamos a hacer nuestro ordenado también, ¿verdad? Como siempre. De la A a la Z. Está. Y entonces, bueno, ¿qué debemos hacer aquí? Bueno, miren, el filtro avanzado no está acá en el menú inicio. El filtro avanzado está en una pestaña que se llama datos. Mírenlo aquí arriba en el menú datos, donde está la parte de ordenado y filtrado. Bien, un poquito más en detalle. Y aquí tenemos la opción avanzada del filtrado. Bien. La opción avanzada del filtrado me pide algunos criterios para nosotros poderle dar vida a filtrado más avanzado, como el nombre lo dice. Entonces, yo puedo, por ejemplo, indicar filtrar la lista sin moverla a otro lugar, bien, o sea, que la filtre ahí mismo. Especifico el rango de esos datos y puedo especificar aquí el rango de criterio en base a los cuales yo quiero que se muestren esos datos. Bien. Entonces, si lo fuésemos a hacer en vida real, acá, ¿cómo lo haríamos? Lo primero que yo voy a hacer es agregar unas cuantas filas acá para poder colocar los criterios de filtrado en la parte superior. ¿Cómo lo hago? Encima del número 1 de la fila 1 voy a hacer clic derecho, insertar, aquí agregar una fila. Vamos a agregar 4 filas. Clic derecho, insertar, ahí está la segunda. Clic derecho, insertar, ahí está la tercera. Y clic derecho, insertar, aquí está la cuarta. Bien. Aquí ya es el primer paso, agregar las 4 líneas, las 4 filas en blanco, no hemos hecho nada. Bien. La segunda opción es copiar el encabezado. Este encabezado lo copio, clic derecho, copiar, y lo pego en la primera fila. Y lo tengo. Bien. Y lo tengo. Y luego de eso voy a ver mi enunciado para ver qué es lo que tengo que hacer. Aquí él me habla sobre el vendedor Davolio menores a 5,000. Bien, entonces yo voy a buscar aquí uno que se llame Davolio. Mírenlo acá. Lo copio. ¿Por qué copio los datos? Los datos yo los copio porque a la hora del filtrado de datos, un simple acento puede hacer la diferencia para que unos datos no se muestren. Bien, si usted en el filtrado avanzado especificó que es Davolio con la A acentuada y aquí debajo no tiene la A acentuada, entonces eso puede hacer que los datos no se muestren correctamente. Bien, entonces para evitar ese tipo de inconvenientes, yo por eso la copio. El menor de 5,000 lo vamos a expresar acá, en el total, que es la fila, la columna que vamos a evaluar. Entonces aquí yo le digo, con el símbolo de menor, menor 5,000. No le agrego ni coma, ni nada de eso. El sistema sabe lo que va a hacer. Recuerden que esa Q y ese punto 00 es el formato solamente. Entonces, ya aquí tengo el primero. Ahora vamos con su llama. Su llama está por acá. Lo pego acá, debajo. Y su llama me dice aquí que es mayores a 100,000. Entonces vengo acá y coloco el símbolo. Señores, los símbolos, muy importante que sepa manejar esto para este tipo de tareas. Bien. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? De la manera siguiente. Yo le voy a decir al filtro avanzado, fíltrame para que se muestren estos datos, pero solamente lo que cumplan con este criterio que está aquí. Que Davolio sea menor que 5,000 y que su llama sea mayor que 100,000. Bien, eso es lo que lo va a hacer. Así que lo voy a interpretar. Entonces, me ubico acá. Ya yo tengo los datos preparados, que es la primera fase, preparar los datos, tanto los de la base de datos como los criterios
mediante los cuales voy a hacer el filtrado, que son estos lo que acabo de preparar. Y entonces me coloco acá en la primera fila de los datos y le digo ahora acá avanzado. Cuando yo le doy un clic en avanzado, él automáticamente, si se fijan, me seleccionó los datos. ¿Lo ven? Desde acá hacia abajo hasta el final de la hoja. Bien, por ahí está. Mírenlo aquí. Pero si no se lo selecciona porque el Excel que usted tiene quizás no tiene esta función programada, entonces se puede, estando aquí en el rango de lista, usted seleccionar, mire aquí donde voy seleccionando manualmente los datos. Es un poco más de trabajo porque tiene que hacerlo manualmente. Hasta aquí. Y ahí lo suelta. Y es lo mismo que hicimos antes. Bien. Entonces ya ahí tenemos seleccionados los datos. Yo subí aquí por aquí arrastrando así subí. Bien. Entonces ahora ya yo le he dicho a él qué es lo que yo quiero que él ordene. Ahora, ¿en base a qué criterio yo quiero que él haga ese ordenado, ese filtrado, perdón, ese filtrado? Entonces, aquí yo le digo, mira, aquí el argumento que tú vas a utilizar para filtrar esos datos son estos que están acá. Bien. Le digo, en este caso, aceptar. Y ya si se fijan acá, tengo Davolio menores de 5.000. Y cuando cambie de Davolio a menores de 5.000, mírenlo aquí. Entonces entra su llama mayores de 100.000. Mírenlo acá. ¿Lo ven? Entonces va a depender de la necesidad que tengan. Este filtro es poderosísimo, o sea, dependiendo de la necesidad que usted tenga. Si ustedes se fijan aquí, yo agregué todos los encabezados. No eran necesarios, pero si en dado caso mañana yo quiero hacer un filtrado en base, por ejemplo, Davolio vendió mucho, ¿verdad? Pero si adicional a eso, yo quisiera, por ejemplo, que de Davolio, muéstrame la que están por debajo de 5.000, pero que solamente en categoría hayan sido mariscos, por ejemplo. Bien. Entonces, ya ahí él me va a hacer ese nuevo ajuste. Vamos a ver si le podemos dar hacia atrás para ejecutarlo nuevamente. Vamos a ponerle aquí marisco, ¿verdad? Ahí está. Y vamos a ejecutarlo nuevamente para que ustedes vean aquí lo poderoso de esa herramienta. Ya ella automáticamente seleccionó los datos. Vamos a decir ahora los criterios. Entonces, ya aquí tú puedes tener tu propio nivel de profundidad sin la necesidad de tener un asistente. Bien. Entonces, aquí si te fijas, tiene Davolio menores de 5.000, míralo acá, pero todos cumplen con marisco, los de Davolio. Bien. Entonces, ya tú sabes que en este caso la lista es menos extensa porque es más, tiene más criterio de filtrado. Míralo aquí. Entonces, en Davolio tienes todo marisco, pero en su llama se muestra todo lo que cumple con los criterios establecidos que sean mayores de 100.000. Mira, aquí tiene bebida, repostería y carne. Bien. Entonces, esa es la funcionalidad del filtro avanzado. Por último, tenemos la parte de subtotales. Agregar subtotal por vendedor. La función de subtotal lo que hace es que permite que nosotros, por ejemplo, en el mismo caso de esta base de datos, tenemos un montón de datos, 2.000 filas de datos, y tenemos aquí un sinnúmero de vendedores, proveedores y eso, que cada quien hizo sus ventas. Pero si a mí me piden un reporte que yo quiero saber cuánto fue el total de ventas de unos vendedores, de esos vendedores en el día de hoy, ¿cómo yo lo haría? Tendría que estar buscando acá o filtrarlo por un vendedor específico y luego llevarme a otra hoja y luego sumarlo. Son cosas que se pueden hacer. Bien. Entonces, gracias a Wilder. Pero en este caso vamos a utilizar una función que es para eso, que se llama subtotal. Lo primero que vamos a hacer es ordenar los datos. Recuerden, total
ordenar los datos de la A a la Z. Aquí está. Aquí está. Perdón, en este caso no lo vamos a ordenar por el total. No lo vamos a ordenar por el total. Porque en el caso del subtotal, en el enunciado me indica agregar subtotales por vendedor, no por total. Bien. Entonces yo tengo que ordenar acá es por vendedor de manera ascendente. ¿Por qué? Porque el subtotal trabaja de la manera siguiente. Él va viendo su llama, su llama, su llama, su llama, su llama, su llama, que es el nombre de un vendedor. Cuando cambia a Juan, entonces él dice, ah, ahí cambió. Entonces, entre Juan y su llama, agrégame una fila y súmame todo lo de su llama y colócamelo aquí como un subtotal. Entonces, luego va con Juan, 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 Juan. Cuando llega Pedro, hazme un espacio ahí y súmame todo lo de Juan. Así es que funciona esto de subtotal. Bien. Pero eso puede aplicar no solamente para vendedor, sino para categorías. Yo quiero ver cuánto se vendió en total en la categoría de granos, en la categoría de productos lácteos, para saber si voy a comprar más el mes que viene. Porque si no se ha vendido mucho, entonces no tengo por qué comprar. Bien. Entonces así yo puedo hacer predicciones a futuro de lo que necesito o no. Es una idea, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo por vendedor, el ordenado, de la A a la Z. Y aquí tenemos, bien, entonces ya sabemos que cuando cambie de Buchanan, ya ahí la I automáticamente debe agregarme un subtotal aquí. Entre Buchanan y Davolio, que me sume todo eso de allá arriba, las ventas que se hicieron. Bien. Entonces, ya teniendo los datos organizados, ordenados, yo voy a venir acá. Entre la columna A y la fila 1, tenemos aquí en la esquinita superior izquierda una tecla que me selecciona todos los datos. Bien, un botoncito. Y en el menú datos, aquí arriba, tenemos la opción a la derecha que se llama subtotal. Algunas versiones de Excel lo traen aquí mismo, bien. Esta versión es una de las más recientes y lo trae aquí dentro de esquema, la opción subtotal. Cuando le doy un clic acá, entonces él me dice, ok, mira, aquí yo tengo los datos que tú seleccionaste. Entonces, ¿para qué cambio, cada qué cambio tú quieres que yo haga la sumatoria? Bien. O tú quieres que yo haga un recuento, tú quieres que yo saque un promedio, tú quieres que yo especifique el máximo. Todas estas son funciones que yo puedo utilizar, ¿bien? En este caso estamos utilizando la suma, que es la que nos pide el enunciado. Bien, entonces yo tengo que especificarle aquí cada que cambio. Como está pidiéndome que sea vendedor, entonces aquí yo la especifico. Cada vez que cambio de vendedor, tú vas a sumarlo, los datos de ese vendedor, ¿y qué vas a agregar como subtotal? Vas a agregar un total con la suma de esos datos. Bien. Sí, ¿y qué hago entonces? Reemplazo los subtotales actuales. Si hay algún subtotal actual, él te lo va a reemplazar acá. Al final, ¿qué tú vas a querer? ¿Un resumen debajo de todos los datos? Puede ser. Bien. Entonces, ya aquí yo le doy a aceptar. Y él me va a agregar aquí, si se fijan, en este lado izquierdo, unas pestañitas con unos números acá, que son la profundidad de los vendedores. Si yo le doy, por ejemplo, al 2, me doy cuenta que aquí me agregaron unos símbolos de más. Y a la derecha, miren aquí los totales por vendedor. Mírenlo aquí. Bien. Aquí están todos. Estos símbolos de números indican que el valor de la columna es más ancho que la columna. Entonces, para eso me coloco aquí. Cuando tengo esa doble flecha ahí entre una columna y otra, doble clic. Y la columna automáticamente se ancha al tamaño de los datos más grande de dicha columna. Bien. Entonces, si yo quiero ver cuáles fueron los valores que fueron afectados para este vendedor, por ejemplo, le doy aquí al símbolo de más de ese vendedor y aquí yo voy a ver Buchanan, todo lo que vendió Buchanan, todo eso, ¿verdad? Sus ventas, mírenla acá y mira aquí el total de Buchanan, que es la sumatoria de todo eso. Bien.
Así puede hacerlo con Davolio, por ejemplo. Mira aquí bueno, Dotsworth. Aquí está. Mírenlo aquí. Davolio lo dejé comprimido. Y aquí tiene los demás. Si quieres volver a todos, lo comprimes todo. O lo descomprime todo y así sucesivamente puedes jugar con esto. La idea es que hay una función que lo hace. No tienes que hacerlo manualmente, no tienes que romperte la cabeza cómo lo voy a hacer. Y simplemente con ordenar correctamente los datos y hacer uso correcto de esta función, puedes tener la solución a un problema que se te presente. Bien. Señores, eso sería todo lo que tienen que hacer para hacer la entrega de la actividad de esta semana. Si tienen alguna duda que quieran que veamos, este es el momento. ¿No hay dudas? Bueno, entonces, para el día de mañana va a estar disponible esta grabación. Se la voy a colocar en el área de sesiones grabadas. Ya ustedes conocen esa área. Por si tienen que ayudarse o apoyarse en la grabación, lo puedan visualizar y trabajar el contenido. Cualquier duda o aclaración, saben que estamos disponibles en el grupo de WhatsApp o por correo electrónico o en la plataforma. Para mí todo un placer estar con ustedes el día de hoy y espero que les esté gustando la clase y nada, nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Pasen buenas noches. Bye Bye, bye. bye, profe.